viejas prácticas de una cultura política muy poco democrática. No hay reglas del juego, no siempre se toman las decisiones en función del debate, y en este sentido yo creo que hay que construir una cultura política democrática, y para eso hay que capacitar, es lo que dice Octavio, a funcionarios y a la ciudadanía, ambos, porque esto no va a ser un proceso espontáneo. Y las escuelas, desde la escuela primaria, creo que debe ser el ámbito en el cual la ciudadanía debe ser capacitada con los valores, con los comportamientos de una cultura política democrática. Naturalmente la participación ciudadana, evidentemente hay N modalidades y que estamos desaprovechando. Continuamos, Berta, por favor. Bueno, yo creo que Alicia ha planteado ya varias cuestiones que podrían aumentar esta participación ciudadana, como en el ámbito local, por ejemplo, tomar en cuenta a los ciudadanos, no solamente antes de que se va a decidir una política para ver qué opinan, sino en el momento que se está llevando a la práctica, y después en la evaluación para ver qué cosas positivas se sacaron de esa experiencia y qué cosas negativas, para pues no caer en los mismos errores. Yo quería preguntarle a Octavio también qué recomendaría él a los gobiernos y entidades federativas, digamos a los gobiernos de las entidades federativas y a los municipios, para impulsar una gobernabilidad democrática y una mayor transparencia, que también es un problema fundamental en todos los ámbitos de gobierno. Bien, gracias. Yo creo, como ha insistido Alicia, como señaló Enrique Cabrero, y yo diría, si entendemos la gobernabilidad como la adecuada relación entre la ciudadanía y el gobierno, como recordar, y no sé si es la palabra correcta, que los asuntos públicos no son solamente asuntos del gobierno, los asuntos públicos son asuntos del público, son asuntos de la sociedad. Entonces yo creo que una de las primeras tareas que hay que reforzar, que hay que profundizar, ciertamente es institucionalizar, promover, desarrollar, fortalecer las acciones de la sociedad civil, de la participación social, permitir, fomentar, impulsar que la ciudadanía se involucre en las acciones públicas. Repito que son las acciones de ellos, o sea, no son las acciones del gobierno. El gobierno participa en las acciones de la sociedad, pero la sociedad es, digamos, como la involucrada primeramente. Entonces yo creo que es como la primer señalamiento que yo haría. Los gobiernos deben promover, fomentar, impulsar, desarrollar la participación ciudadana. Una segunda línea de propuestas, de tareas que yo creo que habría que hacer es promover e impulsar la descentralización. Yo creo que en México hubo avances importantes en materia de descentralización, pero esta no se ha como consolidado, digamos, no se ha profundizado en los términos que yo creo que habría que hacerlo. No solamente transferir acciones, funciones de la federación al estado y del estado al municipio, sino inclusive del municipio a la sociedad, haciéndola más partícipe en los asuntos públicos. Todavía los alcaldes concentran en sí mismos, en sus personas, una gran cantidad de facultades para decidir en materia de políticas, en materia de contrataciones, en materia de proyectos, etcétera, y yo creo que habría que hacerlo más participativo. Una tercera línea que yo creo que habría que reforzar es lo que hemos insistido, profesionalizar las administraciones públicas, establecer acciones permanentes, con programa, con perspectiva, que no se terminen en una administración, sino que tengan proyectos, digamos, a futuro, para hacer de las administraciones elementos capaces. Y finalmente yo creo que también se requiere fortalecer más los instrumentos, digamos, como de responsabilidad pública, vamos, de los sistemas de consecuencias, de que si un gobierno actúa mal, si un gobierno es corrupto, si un gobierno es negligente, poco eficaz, que tenga consecuencias, porque hoy pareciera ser que, pues, así que lástima, ¿no? El gobierno nos salió malo, esperemos que tengamos uno bueno, pero habrá que establecer esquemas institucionales de castigo, vamos, cuando hay mal gobierno, vamos, con participación social. Sí. Excelente. Pues les agradecemos genuinamente el conjunto de preguntas que nos están haciendo. Un saludo al doctor Miguel Alcántar de Tuxpan, Veracruz. Dice: una vez que se ha elegido a un nuevo gobierno municipal, ¿qué opciones existen para que los funcionarios reciban una capacitación previa y durante el gobierno que fueron elegidos, en aras de buscar una profesionalización de dichos funcionarios, esta se mantenga? Beatriz Alvarado, también de Tuxpan, Veracruz. Saludos. En el tiempo de gobierno tan corto en las presidencias municipales, ¿cómo tener una certeza de que las políticas sociales que se aplican son las correctas? ¿Cómo evitar que se utilicen
recursos para las campañas electorales. Creo que son preguntas. Alguien de Querétaro nos está planteando que dentro de nuestros comentarios no soslayemos la corrupción que también se genera fuertemente en los gobiernos locales, tanto en entidades federativas como en municipios. Esto indudablemente que hay que debatirlo. César, profesionista de Tabasco, que nos habla de Tabasco, tuvo una experiencia que nos comentaron los panelistas acerca de cómo crear grupos de trabajo para que haya una mejor optimización de los recursos, que tiene que ver también con participación. Raúl Salazar, profesor de la delegación Tlalpan, pregunta a la doctora Alicia, dice que con relación a la extrema pobreza que está en el campo y en la ciudad, dice cómo la alternancia puede favorecer políticas orientadas al combate a la pobreza. Hay más, pero yo les invitaría a Alicia que empezáramos a comentar estas interesantes preguntas. Bueno, creo que sobre capacitación Octavio es la persona indicada. Yo creo que efectivamente en el gobierno local pues se advierten muchísimas prácticas que van desde formas tremendamente, digamos así, personales en los procesos decisorios hasta altísimos grados de corrupción. Ahora, justamente yo creo que la participación de la ciudadanía en la gestión pública local puede ser la forma de contrarrestar esto. Si en México en este momento existen las contralorías sociales, o sea, hay una ley incluso de contraloría social, está esta posibilidad de que realmente la ciudadanía haga un seguimiento de todo el proceso por el que atraviesan las políticas públicas, y en este sentido creo que debieran fortalecerse estos espacios de participación directa de la ciudadanía en los procesos decisorios. Pero además también creo que hay otros instrumentos que tienen que ver con la democracia directa, que tú los nombraste al inicio del programa, plebiscito, referéndum, etcétera, que son tan complejos en general, la forma como se establecen o los requisitos que se establecen para que funcionen en la práctica, que no son activados, pero que toda democracia que realmente quiera ser tal, creo que debe hacer uso de esos instrumentos. Sería cuestión de simplificarlos en cierta medida. Yo creo que sí, sobre todo bajar los requisitos que se requieren, ¿no? Por ejemplo, en esta ciudad donde son altísimos, para que se pueda echar a andar este tipo de instrumentos de participación. Ahora, en el campo de la pobreza particularmente, yo creo que justamente lo que no tenemos todavía son programas que hayan sido diseñados localmente. ¿Por qué no hacer experiencias, no? Se dice que justamente el tema es ¿no? El de la corrupción, el hecho de que no necesariamente los recursos se aplicarían para lograr los objetivos que se diseñan en los programas. Pero realmente no se ha hecho una apuesta respecto a que los gobiernos locales sean los propios diseñadores de estos programas que atienden directamente a las necesidades básicas de la población. Entonces, por ejemplo, lo que ocurre con el ramo Tendraités, Octavio lo sabe perfectamente, es que se transforman en políticas sociales que son de introducción de infraestructura urbana en gran medida. Pues esta es una obligación del gobierno, ¿no? De que al conjunto de la ciudadanía se le debe dar este tipo de servicios básicos como son el agua, el drenaje, etcétera. Las políticas sociales deben ir más allá de eso y deben ser políticas que garanticen el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos que están consagrados en la Constitución de la República, ¿no? En este sentido, creo que en ese ámbito es donde tienen muy poco espacio los gobiernos locales. Correcto. José Octavio, comentarios. Sí, yo quisiera aprovechar la pregunta acerca de las opciones de capacitación para señalar o aclarar. No se trata de que el municipio sea el que no sabe y la federación y el estado sean los que saben. Yo creo que aquí, como decía Alicia, hay que fortalecer las relaciones intergubernamentales para que cada quien haga lo que tiene que hacer. Digamos, hay una relación deficiente. Entonces, digamos, lo digo porque a nivel federal hay una gran oferta de capacitación. De hecho, yo creo que hay a veces hasta sobreoferta de capacitación, pero lo que necesitamos es esquemas de coordinación, de articulación para realmente generar los programas, las herramientas, los conocimientos, las habilidades requeridas
repito, no solamente desde el punto de vista de que exista la oferta, sino de poder establecer los esquemas adecuados para generar los productos que se requieren. Pero creo que sí hay una oferta significativa, importante de capacitación. Nosotros tuvimos una reunión la semana pasada, el miércoles, la reunión fue convocada por nosotros y el INAFED, estuvieron presentes 20 dependencias federales, y lo que hicimos fue un recuento de la oferta de capacitación, de lo que cada quien ofrecíamos, y el resultado fue, dijimos, en conjunto tenemos una oferta que puede superar la capacidad de muchas universidades de este país. Lo que pasa es que actuamos de manera desarticulada, de manera dispersa, entonces tenemos que articular el esfuerzo y dedicarlo, digamos, a responder necesidades específicas, pero creo que la hay, vamos, no quiero decir que sea la adecuada, pero sí hay una oferta vasta en este país. No, pues excelente. Antes de solicitarte, Noemí, que nos hagas favor de dar lectura a las conclusiones, quisiera leer esta pregunta de José Gerardo Soto, profesor del Colegio de Bachilleres de Iztacalco. ¿Cuál es la relación de los gobiernos municipales en cuanto a la UNESCO y el desarrollo cultural? El papel de impulsar la cultura en ámbitos locales. Ana María Hernández, de Puebla, dice: los que se despachan con la cuchara grande son los políticos, y a los pobres solamente 300 pesos para lo fundamental. Son algunas de las preguntas e interrogantes. Noemí, por favor, si eres tan amable con el resumen. En esta sesión, referente a la gobernabilidad y gestión pública en los gobiernos locales, nuestros panelistas concluyeron que los determinantes de generar una nueva gobernabilidad democrática para los municipios son conocer primordialmente las características sociales, políticas y culturales que tiene cada municipio, ya que en nuestro país existe una realidad heterogénea en estos gobiernos. De igual manera, las medidas que se han llevado a cabo para tener una nueva gobernabilidad en los gobiernos locales son la alternancia política, la profesionalización de sus cuadros mediante cursos de capacitación, uso de tecnologías de la información, certificación de procesos y funcionarios, entre otros. Referente a las relaciones intergubernamentales en nuestro país, dependen del sistema político, que en el caso de México es el federalismo, por lo que esta relación se encuentra dentro de la Constitución política. Sin embargo, muchas políticas que tienen que ver con el gobierno local son diseñadas en el gobierno federal con poca participación de los estados y municipios, siendo que estos son los más allegados a la sociedad, por lo que conocen las necesidades de cada población. Ante ello, nuestros panelistas proponen que los gobiernos locales deben de participar activamente en la elaboración de los programas sociales para generar una mejor calidad de vida de la sociedad, además de contar con un sistema de profesionalización que garantice la continuidad de las políticas, transparencia y rendición de cuentas. Para nuestros participantes al curso de actualización, las actividades de aprendizaje son: 1. Señale de acuerdo a lo expuesto en el panel 2 desafíos fundamentales que enfrenta la gobernanza en los gobiernos locales en México y cómo considera que se podrían contrarrestar. 2. Mencione